La historia que vamos a desgranar hoy trata de cómo se dibujaron las fronteras del Oriente Medio que conocemos, pero no en despachos tranquilos, sino en medio del caos, de promesas y de traiciones durante una guerra. Y todo lo veremos a través de los ojos de un hombre que llegó buscando el pasado y se topó de bruces con el violento nacimiento del futuro. Y aquí entra nuestro protagonista Thomas Jardine, un académico inglés que, allá por 1909, llega al Levante otomano. Para que nos hagamos una idea, para él esta tierra no era un polvorín político, sino un libro de historia abierto, un mundo de fenicios, de romanos. Como dice la cita, conocía estas ciudades de memoria, sí, pero solo sobre el papel. Lo que no se imaginaba ni por asomo es que la historia de verdad, la que sangra, se estaba escribiendo justo a su alrededor. Así que, claro, la mirada de Thomas es nuestro punto de partida perfecto. En esta primera parte vamos a sumergirnos en ese mundo al que llega. Los últimos años de un imperio otomano que era inmenso, multicultural y que, aunque había durado siglos, era ya un gigante con pies de barro. Hablamos de un lugar que es historia pura, ¿eh? Por ahí habían pasado egipcios, babilonios, romanos, de todo, y llevaba 400 años bajo dominio turco, un imperio que ya empezaba a hacer aguas. Era, un crisón de culturas increíble. Cristianos maronitas, drusos, musulmanes suníes y chiíes, judíos, todos conviviendo en un equilibrio que, ojo, era delicadísimo. Y aquí está la clave, la gran ironía de todo esto. Thomas estaba a lo suyo, ¿sabes? Buscando el pasado en ruinas y en artefactos. Era completamente ajeno a que estaba a punto de presenciar cómo se creaba el futuro de una forma brutal, un cataclismo que iba a hacer añicos su tranquila visión de académico. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque, claro, por fuera todo parecía más o menos estable, pero por dentro se estaba desmoronando. Vamos a ver qué fuerzas se estaban tirando de los hilos para acabar con el imperio. Y de repente, en la capital, en Constantinopla, aparece un nuevo jugador, los jóvenes turcos, un trío, ojo, de nacionalistas con muchísima ambición. Su idea era simple, crear una Turquía moderna, fuerte y, aquí está el problema, homogénea. Y claro, eso en un imperio que era de todo menos homogéneo, pues era una bomba de relojería. Claro, esta nueva ideología de Turquía para los turcos, para las minorías del imperio, no sonaba a progreso, para nada. Sonaba a amenaza de muerte. Hay un personaje armenio, Levon Abramian, que lo clava. Dice, los turcos intentan mantener a sangre y fuego la cohesión de un imperio que se disuelve como un azucarillo. La imagen es potentísima. Veían que se los iban a llevar por delante. Pero claro, donde unos veían una amenaza, otros veían una oportunidad de oro. Porque al mismo tiempo estaba creciendo con muchísima fuerza otra idea, el nacionalismo árabe. Personajes como Jalil Gimada lo tenían clarísimo, los países árabes para los árabes. Después de siglos bajo los turcos, querían ser dueños de su propio destino. Así que tenemos el cóctel perfecto, ¿verdad? Nacionalismo turco por un lado, nacionalismo árabe por el otro. Eso iba a explotar sí o sí. Y entonces llega la Primera Guerra Mundial, y fue como echar un bidón de gasolina a un incendio. De repente, el Levante se convierte en el tablero de juego de las grandes potencias europeas, un lugar donde las promesas valían menos que el papel en el que se escribían. Y es que es increíble el lío que montaron, sobre todo los británicos. A ver, atención a la jugada. Por un lado, le prometen a los árabes un estado propio si se rebelan contra los otomanos. Ok. Pero a la vez, por debajo de la mesa, pactan en secreto con Francia para repartirse el pastel. Y por si fuera poco, van y prometen en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. O sea, 3 promesas imposibles de cumplir a la vez. Y nuestro Thomas, el académico, acaba metido hasta el cuello en todo esto, traduciendo algunos de estos documentos. Y aquí es donde todo cambia para él. El punto de inflexión. Thomas deja de ser el tipo que mira desde la barrera. La guerra lo arrastra, lo convierte en parte del juego, aunque él no quiera. Y de golpe ve lo que hay detrás de los mapas y los tratados. Gente real, sufrimiento real. Su visión romántica de la historia se hace añicos. Esto ya no son ruinas antiguas, es una tragedia humana, aquí y ahora. Bueno, pues se acaba la guerra. El Imperio Otomano, ¡puf!, se desvanece. ¿Y qué pasa con la independencia que les habían prometido a los árabes? Pues nada. Los que ganan la guerra sacan el lápiz y la regla y dibujan un mapa nuevo a su antojo, creando países que no existían y sobre todo sembrando un montón de rencor para el futuro. En esta tabla se ve el cambio de una forma brutal. Lo que antes eran provincias del Imperio Otomano se convierten en mandatos, una palabra bonita para decir básicamente colonias controladas por Francia y Gran Bretaña. Y lo peor es cómo lo hicieron. Cogieron un mapa en Londres y París y ¡hala!,
a trazar líneas rectas con una regla, sin importarles si separaban pueblos, si mezclaban a gente que no se soportaba, un desastre total, vamos. Y claro, esto no solucionó nada. Al contrario, fue la receta perfecta para el conflicto. ¿El resultado? Pues un legado que llega hasta hoy. Los árabes, lógicamente, se sintieron traicionados. Los nuevos países eran un polvorín, con grupos étnicos y religiosos mezclados a la fuerza. Se plantaron las semillas del conflicto árabe-israelí. En fin, el sueño de un gran Estado árabe se rompió en 1000 pedazos. Y de paso, a pueblos como los kurdos o los armenios, pues se les dejó sin nada. Y volviendo a Thomas, su viaje personal es un poco el espejo de lo que le pasó a toda la región. Llegó buscando el pasado, recordamos, y acabó siendo testigo del parto, un parto muy doloroso, de un nuevo mundo. Y ya no se va. Se queda en Beirut, porque ya no es un simple observador. Su vida ha quedado unida para siempre al destino de esa tierra, una tierra hermosa y dramática. Y todo esto, al final, nos lleva a una pregunta, ¿no? Porque esas fronteras que se dibujaron con regla y escuadra, esas promesas que se rompieron, no son cosas de un libro de historia, son heridas que siguen abiertas. La pregunta es, ¿hasta qué punto los ecos de todo aquello que pasó hace un siglo siguen resonando en los conflictos y en las noticias que vemos hoy mismo?